La salud primero. Amigos, en esta parte de nuestro programa tenemos como invitada a Verónica Liendo Cando, quien es médico reumatólogo, y la saludamos. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Gracias por la invitación. Igualmente. Encantada de conversar contigo. Queríamos hablar sobre el tema del lupus. Hoy, 10 de mayo, es el Día Mundial del Lupus. Y queríamos, bueno, en primer lugar, que nos expliques de qué se trata esta enfermedad. Bueno, el lupus entra en un grupo de enfermedades que se denominan autoinmunes. Son enfermedades en donde existe una alteración del sistema inmune, que es el sistema que nos defiende contra los agresores externos, ya sea bacterias, virus o células internas que crecen más de la cuenta. Eso es el sistema inmune el que regula todo eso. En estas enfermedades autoinmunes, que son enfermedades inflamatorias, el sistema inmunológico se equivoca, se altera y empieza a producir, a defenderse y a producir una reacción en contra de las células propias, que en el caso del lupus eritematoso desencadena una respuesta inflamatoria autoinmune contra las células del organismo, de los órganos, de la piel, de órganos importantísimos como puede ser el riñón, los pulmones, el corazón, el cerebro. Y se caracteriza este tipo de enfermedades porque compromete a mujeres en edad reproductiva, es decir, a mujeres entre 20 y 40 años, es donde tiene su pico de incidencia. Pero también puede afectar a niños y a pacientes mayores, ¿no? Aunque con frecuencia es en mujeres jóvenes. ¿Y los hombres no padecen lupus? Sí, pero es más raro. También puede comprometer hombres, pero es sumamente raro. Lo más frecuente es que sean mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes, ¿no? Es una enfermedad que uno de los grandes problemas que tenemos es que es muy diferente de un paciente a otro. Siendo la misma enfermedad, el mismo diagnóstico, es una enfermedad de las que denominamos heterogénicas, porque produce manifestaciones que pueden ser desde manifestaciones muy leves a manifestaciones muy severas que pongan en riesgo la vida, pero es muy variable entre los pacientes, ¿no? Aunque uno haga el diagnóstico de la misma enfermedad. E incluso en el mismo paciente, el paciente puede presentarse, hacerse el diagnóstico con una afección severa de órganos internos, o puede ser simple y sencillamente síntomas generales y artralgias, y es la misma enfermedad. Y en el futuro hacer otro tipo de manifestaciones o no hacerlas nunca, ¿no? Entonces, eso es un problema para sobre todo para los médicos, porque en el momento del diagnóstico y en el momento de decidir qué tipo de tratamiento se debe dar, nos enfrentamos en que es muy variable la evolución de la enfermedad. ¿Y cómo se identifica entonces que la persona tiene lupus? Bueno, en todas estas enfermedades autoinmunes es muy importante que uno trate de hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Un diagnóstico precoz, sobre todo un diagnóstico antes de que la enfermedad evolucione y se manifieste más severamente, ¿no? Generalmente estos pacientes pueden ir desde presentar dolores articulares en las manos que predominan en las mañanas, ¿ok? Que también pueden afectar articulaciones más grandes, que el paciente se levanta y tiene los dolores más intensos y siente como una cierta rigidez o dificultad para realizar los movimientos. Puede manifestarse también a nivel de la piel y aparecer un eritema muy característico que se denomina eritema malar o en alas de mariposa, que se presenta a nivel de las mejillas como un enrojecimiento. Puede presentar una sensibilidad especial a los rayos solares, y la exposición al sol conlleva a que en los días subsiguientes aparezca como una erupción, como si fuese una quemada de primer grado producida por el sol, que la hace muy sensible y arde, es muy sintomática, ¿no? Estos pacientes pueden presentar lesiones en la boca, tipo llaguitas, úlceras. Pueden presentar costricas a nivel de la nariz, en la parte interior de las fosas nasales.
puede presentarse con problemas más importantes, ¿no? Como pudiesen ser síntomas pulmonares, síntomas cardíacos, trastornos a nivel de conducta, cefalea. Y si es tan diversa la presentación de esta enfermedad, entonces primero cómo la identifican los médicos, y segundo, ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las personas que pueden tener riesgo de sufrir de lupus? ¿Aló? ¿Aló, nos escuchas? ¿Aló? Amigos, estamos conversando con la doctora Verónica Liendo Ocando. Ella es médico reumatólogo. Hoy el tema que estamos tratando con ella es el lupus, porque hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Lupus, y bueno, estamos tratando de conocer mayores detalles de esta enfermedad tan rara, porque bueno, ustedes acaban de escuchar la descripción que ella acaba de hacer, que bueno, prácticamente en cada paciente se puede presentar de manera distinta, puede tener manifestaciones diferentes dependiendo del tipo de paciente. Creo que ya tenemos a la doctora en línea. Verónica, ¿nos escucha? Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, el diagnóstico, como te dije, se hace sobre todo por la frecuencia en edad y sexo de mujeres jóvenes, por la presencia de síntomas generales en estas mujeres, como puede ser fatiga, decaimiento, pueden presentar algo de fiebre, una febrícula, malestar general. Es junto con estos síntomas, que es lo más frecuente, musculoesqueléticos, caracterizados por dolor a nivel de manos o de grandes articulaciones, a predominio de la mañana, o aparición de algunos de estos síntomas que te dije a nivel de piel y mucosa. Estas pacientes deben acudir lo más pronto posible a su médico. Generalmente uno desea que sea un médico internista o un reumatólogo, y entonces uno, después del examen físico minucioso, se hace una serie de exámenes de laboratorio que van desde los exámenes generales, que debe incluir un examen de orina, a unos exámenes inmunológicos o especiales, en donde se determinan pruebas como anticuerpos antinucleares, anti-SNP, anti-DNA, complementos, una serie de estudios inmunológicos especiales, ¿no?, que son altamente sensibles y específicos para el diagnóstico de esta enfermedad. Por supuesto, dentro de ese examen minucioso, a veces uno requiere pruebas, otro tipo de pruebas, ya sea estudios radiológicos especiales o estudios de orina en 24 horas, porque esta enfermedad tiene un punto clave, que es que la afección renal es una causa importante de enfermedad y de mortalidad. Entonces hay que descartar esa enfermedad renal. Ahora, ¿quiénes son las personas más propensas a sufrir esa enfermedad? ¿Por qué le da esta enfermedad a alguien? No sabemos exactamente por qué se produce esa alteración del sistema inmunológico. Lleva a esa autoagresión de ese sistema de defensa contra las células del organismo, ¿no? Y esa activación de todo ese proceso inflamatorio. No lo sabemos. Hasta ahora se piensa que pudiesen haber algunos elementos ambientales que pudiesen estar relacionados, pero no sabemos nada con certeza. Se habla de que pudiese estar asociado a la contaminación, a ciertos problemas virales, sobre todo con unos gérmenes especiales, virus, que pudiesen desencadenar la expresión de la enfermedad. Esta enfermedad tiene unos marcadores genéticos, lo que quiere decir que hay una cierta tendencia a que varios miembros de una misma familia padezcan de la enfermedad. Existen marcadores de certeza desde el punto de vista genético de esto, ¿no? Pero realmente, ¿qué dispara esa alteración del sistema inmunológico? Lo desconocemos. ¿Qué hay con respecto al componente emocional? Que uno ha escuchado por ahí que la parte emocional puede ser muy influyente en este tema, en este tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes. Sí existe una clara relación entre el sistema inmune, el sistema nervioso central y el sistema endocrino.
Entonces sí, por supuesto, cualquier alteración que conlleve a un estrés psicológico intenso pudiese intervenir en la expresión anormal del sistema inmunológico. Sí hay una relación. Y esas personas, cuando una persona está diagnosticada de lupus, aparte del tratamiento que le dan sus médicos, esa persona debería, y es una pregunta, tener, por ejemplo, asesoramiento psicológico, apoyo psicológico. Bueno, fíjate, en cuanto sobre todo es porque estas son enfermedades crónicas que evolucionan en el tiempo y que se requiere que el paciente esté muy adherido tanto al control médico como al uso de los fármacos, porque enfermedades que requieren tratamiento en forma permanente de por vida. Entonces, ese es el primer elemento, que por supuesto que la ayuda psicológica puede ayudar al paciente a que se adapte a la situación de su enfermedad, siendo una enfermedad crónica y que afecta a personas que están en plena producción en su vida, ¿no? Desde el punto de vista familiar, personal, social y laboral, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido. Igualmente está, como te dije anteriormente, dentro de las manifestaciones de la enfermedad está también la afección del sistema nervioso, que puede asociarse a problemas psiquiátricos como psicosis. Entonces eso también amerita, si hay algún cambio de conducta notable, que haya un apoyo multidisciplinario que incluya a un psiquiatra, ¿no? Igualmente, algunos de los fármacos que se utilizan para la enfermedad pueden producir, sobre todo cuando hablamos de esteroides, pueden producir cambios a nivel de la conducta. Entonces también ahí se requiere un apoyo psicológico. Ahora, esos son los aspectos más relevantes, ¿no? Sin embargo, se habla de afecciones concomitantes en donde la depresión y la fatiga son dos elementos que pueden actuar en concomitancia con el lupus eritematoso y, por supuesto, también requiere un apoyo psicológico si el paciente tiene un cuadro depresivo, ¿no? Básicamente esos son los elementos. Sí, yo recomiendo que hay un apoyo, sobre todo porque esta es una enfermedad que requiere un proceso adaptativo, ¿ok? Y una gran resiliencia de parte del paciente, y actualmente hablamos de que el paciente tiene que ayudar a gestionar su enfermedad y para ello requiere tener un apoyo psicológico que lo ayude a enfrentarla. Claro. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Verónica, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información tan importante para todo el mundo, especialmente, como dices tú, para mujeres en edad productiva, que son el grupo de más alto riesgo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y espero que de verdad esta comunicación sirva para que estén alerta, ¿no? Estas candidatas a padecer de esta enfermedad y acudan ante las manifestaciones lo más rápido posible a ser evaluadas, ya sea por un reumatólogo o por un internista reumatólogo. Muchísimas gracias. Si nos puedes dar tus redes sociales, porque a veces la gente me pregunta, ay, ¿cómo era la doctora que estaba? Entonces, tus redes sociales, Verónica. @liendoreuma. Ok, @liendoreuma, perfecto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy amable. Amigos, Verónica Liendo Ocando, ella es médico reumatólogo con quien estábamos conversando hoy, 10 de mayo, por motivo de que es el Día Mundial de la Lucha contra el Lupus. Esto fue un